Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, el pastor les manda un saludo muy especial. ¿Sí? Está tomándose un merecido descanso, pero sabemos que él para la obra del Señor nunca descansa. Siempre está predicando, siempre está compartiendo, siempre está haciendo algo para la gloria de Dios. Y eso es algo de lo que debemos aprender. ¿Sí? Cuando nosotros nos vamos de paseo, ¿sí? Cuando nosotros salimos a algún lugar, hay una de las cosas, digamos, que uno debe tener como muy presente. Y es que, digamos, si yo salí un fin de semana, simplemente porque estoy en una ciudad que no es la mía, ¿no debo buscar una iglesia donde congregarme? El Señor es primero. El Señor es el que apareja todo para que nosotros también podamos disfrutar de esas vacaciones. ¿Sí? Hay algo que tenemos, digamos, como tarea en mi casa, y es eso, que cuando nosotros tenemos la posibilidad de ir a algún lugar, así sea tierra caliente, buscamos un lugar donde congregarnos. Yo me acuerdo una ocasión que fuimos a Girardot y localizamos una iglesia de sana doctrina. Fue un poco gracioso porque resulta que nosotros íbamos en pantaloneta, en camiseta, y entramos al lugar. Nos pareció muy bonito cuando vemos que todas las personas de ahí, los hombres, llevaban corbata y llevaban camisa manga corta, pero llevaban también su pantaloncito bien vestido y todo, y uno en pantaloneta. Mi esposa llevaba un vestido de baño con su pareo, con su cosita aquí, y resulta que ella tenía descubierta la espalda. Pues llegó una de estas señoras y le prestó una de esas pashminas y se la puso por detrás de la espalda y le dijo: siga, hermanita. Pero entonces sí hay que darle prioridad al Señor, y eso sabemos que lo hace bien nuestro pastor. Entonces continuemos, sigamos ese ejemplo, porque realmente este es un ejemplo que también nos dio Jesús. Primero Dios, primero Él. Vamos en la palabra de Dios en este día, en esta mañana, por favor, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos del 10 al 11. Bueno, como ustedes son hermanos comprensivos, tengo un poquito como de malestar en la garganta, por eso quien lideró hoy fue el hermano Héctor, la hermana Graciela. Entonces, por favor, me entienden. Dice la palabra de Dios: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Él quién es? Es Jesús. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, digámoslo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y por esta hora en que nos permites estar en este lugar, porque tú has aparejado todo y porque realmente el estar aquí no hace parte de una voluntad humana, sino realmente de la obra espiritual que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos ser parte de tu redil. Y hoy, amado Dios, como tus ovejas, como ovejas que saben y que conocen la voz de su pastor, te pedimos que nos hables. Amado Dios, por favor, háblanos a través de esta palabra, y que seas tú, Señor, obrando de la forma en la que tú bien sabes en el corazón de cada uno de nosotros. Padre Santo, ponemos nuestras vidas delante de ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento. El título de la predicación de hoy es La providencia de Dios. La providencia de Dios. La palabra providencia muy pocas veces la escuchamos en nuestro diario vivir. Providencia por lo general lo escuchamos cuando escuchamos acerca de las islas, ¿no? San Andrés y Providencia. Pero no sabemos realmente a qué se refiere la palabra providencia. La palabra providencia viene del latín providentia y dice disposición
previsión o arreglo previo para que algo se dé. Como vemos, aquí no está hablando de algo celestial, aquí no está hablando de algo espiritual, sino está hablando simplemente de algo que se dispone para que algo suceda. Esto lo podemos ver en los tribunales, lo podemos ver en la ley, que hay gente que se encarga de crear esas providencias. Pero como dice el título de la predicación, vamos a hablar de la providencia de Dios. La providencia por lo general es creada por alguien que tiene autoridad. Puede ser un juez, puede ser un presidente, alguien que tiene poder. ¿Y quién más con el poder sino nuestro Señor? El Señor desde el inicio siempre ha tenido el control. Amén. Siempre todo ha dependido de Él. ¿Hay algo que se le haya salido de las manos? No hay absolutamente nada que se haya salido de sus manos. Para que una persona dicte una providencia, haga una providencia como tal, tiene que ser soberano sobre ese algo. Y el único soberano sobre la creación, sobre lo que existe, no sobre el planeta Tierra, sino sobre toda la creación, es Dios. Pero la palabra providencia no solamente habla de soberanía, sino habla acerca de algo que se instituyó para que algo se dé o para que alguien salga beneficiado de ello. Esta providencia se creó para el bienestar de nosotros como su creación. La palabra de Dios dice claramente que nosotros somos la corona de su creación. La palabra de Dios habla acerca del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y el amor de Él no es un amor chiquito, sino es un amor inmensamente grande que no cabe en nuestra comprensión. Vamos a, solo pensemos, Juan 3:16, ¿de qué habla? Habla de que Dios amó de tal manera al mundo que ¿qué hizo? Entregó a uno de sus hijos. Al único. En nuestra cabeza, en nuestro pensamiento pequeñito, a nosotros no nos cabría el poder entregar a uno de nuestros hijos, así tengamos 10. Pero Él tomó al único y lo entregó. El amor es gigante, ¿cierto? De parte del Señor. Pero resulta que para esa época el hombre todavía no pensaba en Jesús. Para cuando todo fue creado, el hombre no pensaba en Jesús. Adán ni siquiera, como que, apenas estaba como disfrutando de esa creación. Y el Señor dispuso en 6 días lo que Adán iba a disfrutar. ¿Por qué no creó primero a Adán? ¿Por qué no lo creó primero y dijo, venga, este man es como, no sé, le hace falta como fuerza, le hace falta como músculo, ¿sí? De pronto creemos cosas suaves para él, ¿sí? De pronto, Adán, ¿te gustan las hamburguesas? Ah, no, tú no sabes qué son las hamburguesas, ¿sí? ¿Te gusta tal cosa o te gusta tal otra? Y yo creo que empezaría como un niño de, uy, no, eso no, ¿sí? Porque así somos, esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor, sabio y perfecto como es, Él dispuso primero la providencia, con lo que iba a bendecir la vida del hombre. Y al día de hoy nosotros disfrutamos de ello. ¿Y por qué le pudo dar todo a Adán y no nos lo da a nosotros? Resulta que hay gente que piensa, y hay una canción que lo dice, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Resulta que el hombre no fue creado como una persona floja para recibir y recibir. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis que tomó a Adán y lo puso en el Edén para que trabajase la tierra, para que la labrase, ¿sí? Entonces el Señor le enseñó y le mostró a Adán cómo trabajar. Entonces el trabajo es una bendición, ¿cierto? Dentro de la providencia de Él estaba que nosotros trabajáramos.
de que nosotros nos esforzáramos. Porque realmente, si a nosotros nos ponen a sentarnos en un lugar, quizás a pasear y a no buscar de Dios, hay un momento cuando nosotros vamos a buscar de Dios y nos va a costar. Hay un momento donde nos va a tocar trabajar y vamos a decir qué pereza, tocó, figuró. Y empezamos a maldecir y empezamos a decir, no, aquí trabajando con una cantidad de cosas que dicen acerca del trabajo, y el trabajo es una bendición. ¿Sí? El Señor dispuso toda esta providencia para suplir cualquier situación que hubiera en nuestra vida. Ya háblese de nuestra naturaleza, de nuestra alimentación, de nuestro vestido, del techo, del estudio, del trabajo, de cualquier acontecimiento o de cualquier circunstancia que haya en nuestra vida. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy, de las circunstancias. Nosotros en nuestra naturaleza entendemos nuestras circunstancias buenas o malas. ¿Cuándo son buenas? Cuando nos traen algo bueno. Cuando nos traen algo al bolsillo. Cuando nos traen algo a la salud. Cuando de una forma o de otra nos benefician. Pero ¿cuáles son las circunstancias malas? Aquellas que no nos benefician. El hambre, la escasez, la enfermedad, la desesperación, el cobro y tantas cosas, ¿sí?, que vienen a nuestras vidas que nosotros decimos, uy, qué maldición. Dependiendo de nuestras circunstancias, que yo creo que nos pasa a todos, ¿buscamos de Dios o no buscamos de Él? Cambiamos de oración a clamor, ¿sí? Porque el clamor viene es cuando uno está así, cuando está mal. Y por otra parte, damos gracias por lo recibido. Si damos gracias. Eso es lo que pasa con nuestras circunstancias. Dependiendo de nuestra circunstancia, al día de hoy nos despertamos diciendo, Señor, qué bendición. Me gané un contrato la semana pasada, qué bendición. Señor, no sé, me pasaron la carta de renuncia. Uy, qué bendición. No pasa. No pasa, ¿cierto? Y uno piensa que la circunstancia es mala, ¿sí? Uno piensa que la circunstancia es mala. Pero si llega alguien y le dice, pero hermano, ¿qué tal que el Señor le esté preparando un mejor trabajo? Porque en ese trabajo donde usted estaba, no podía asistir a la iglesia, ¿cierto? No, pues sí. Pero es que tengo muchas necesidades, pero es que tengo esto y tengo lo otro, y pero. Y el poquitico de Dios que esta persona le metió ahí por un ladito, uno como que, no, espera. Realmente mi realidad es que me quedé sin trabajo. Pero Dios lo puede solucionar. Me quedé sin trabajo. Dios lo puede solucionar. No, que me quedé sin trabajo, hermano. ¿Pasa? Pasa. ¿Sí? Y esa es una condición humana. Nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué Dios se perfecciona en la debilidad de los hombres? Porque realmente es cuando uno le dice al Señor, no puedo, que la obra del Señor se hace completa y plena en la vida o en ese momento, en esa circunstancia de cada cual. No es como, bueno, hijo mío, yo soy Dios, yo puedo hacer más. Yo voy a hacer el 70 y tú vas a hacer el 30. Eso no es un negocio que hace el Señor. El Señor ama que nosotros dependamos de Él. Y el Señor no pone una condición donde dice, bueno, tú vas a poner, bueno, el 10. Ah, eso tiene que ver con el diezmo. No, no tiene nada que ver con el diezmo. El Señor está totalmente en control de nuestras vidas. Y es en total.
El hecho de poder diezmar en algún momento cuando lo puedes hacer, es obra de Dios. El hecho de poder respirar, el hecho de poner tu mano en el corazón y sentir tu latir. ¿Mm? El hecho de ver a tus hijos levantarse. Uy, se levantaron con tufo de gorila, pero se levantaron. Se levantó la esposa, la idónea. Buenos días, mi amor. Y con señor aliento. ¿Quién le dio vida a ese ser que está ahí? Dios. Dios es el que permite que esta persona, esta idónea, esté ahí al lado mío. Llego a la oficina, de pronto cojo a mi jefe de malas pulgas, ¿sí? Alejandro, tal cosa, tal otra, y uno, todo aleluya, llegó todo aleluya cuando, ¿sí? Eso hace parte de la bendición, eso hace parte de estar vivo. ¿Mm? El Señor nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Y soportar un regaño no es una aflicción. ¿Mm? Soportar, no sé, alguna persona maleducada en el Transmilenio, alguien que lo empujó, alguien que lo pisó. Eso no es aflicción. Hay otro tipo de cosas. Por eso tenemos que estar claritos en dónde es que estamos parados y de quién dependemos. Nuestras circunstancias determinan muchas cosas en nuestra vida. Hay una cita en Juan 20, 28 al 30, donde hablamos acerca de Tomás. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A Tomás le pasó algo que nos pasa recurrentemente a nosotros, y es que realmente hasta que no vemos una señal, una bendición, un ascenso, no sé, una sanidad, no creemos. Y permanecemos en ese cuadro donde lo principal es el problema. Donde lo principal es la circunstancia o la mala circunstancia. Y ahí no tiene cabida Dios. Y así le pasó a Tomás. Murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la actitud o cuál era el estado emocional de los discípulos en ese momento? Estaban tristes. Estaban muy agobiados. A pesar de que el Señor ya les había dicho, al tercer día voy a resucitar. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. No, pues cualquier pintado. No, era un hombre que ya durante los últimos 3 años había hecho milagros y había demostrado con hechos que era el Hijo de Dios. Y él les dijo, al tercer día voy a resucitar. No creían que eso sucediera. Sucedió. Y el último en enterarse fue Tomás. Y cuando todos le contaron, él dijo, no creía. Entonces el Señor, por eso le dijo, porque me has visto, creíste. El Señor al día de hoy nos puede estar diciendo, estás esperando a meter los dedos en la llaga, a poner la mano en el costado para que creas que el milagro se puede dar, que la solución se va a solucionar, se va a dar, que el problema va a desaparecer. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el problema va a desaparecer? El problema va a desaparecer. El problema va a pasar. La sanidad va a venir. ¿Sí? Hay ocasiones donde quizás la sanidad no viene. Pero ¿qué decimos? ¿Qué maldición? O decimos qué bendición. ¡Qué bendición! Como dice la hermana. ¡Qué bendición!
¿Por qué? ¿Qué bendición hay cuando nosotros creemos en Jesús? El milagro más grande al que podemos aspirar como hijos de Dios es a creer en Él. Si ya está, la muerte es ganancia, decía Pablo. Y si viene la muerte por una enfermedad, amén y aleluya. Porque es que esta vida no es solo comer y vestir. Esta vida no es solamente suplir nuestras necesidades. Esta vida realmente trasciende si en Cristo estamos. Pero igual, si en Cristo no estamos, también trasciende, pero trasciende en negativo, trasciende para abajo, trasciende para una recompensa o una consecuencia que nadie quiere, que nadie desea. Preguntémosle a un ateo, ¿usted qué prefiere? ¿Un lugar donde usted va a estar tranquilo y no va a tener necesidad? No le mencionemos a Dios. ¿O un lugar igual, eterno, pero donde haya sufrimiento? ¿Qué es lo que va a decir? El lugar donde todo está suplido, el lugar donde todo va a estar bien. Es nuestra condición humana. Nuestra condición humana necesita y pide siempre por suplir sus necesidades. El pastor hablaba la semana pasada, y esto lo hablan todos los medios, Julio Melgar. Tremendas canciones, tremendo varón de Dios. ¿Y cuántas canciones nosotros cantamos por medio de él? El Señor lo usó para poner unas letras de adoración y de alabanza, pero increíbles. Hoy quiero levantar a ti mis manos. Y está en la paz del Señor. Él pudo haberse levantado y maldecir su vida. Porque Señor, soy un siervo de Dios. Soy un siervo fiel. Soy un siervo que ora, que clama. Soy un siervo que te canta. Y tú sabes cuál es mi intimidad contigo. Y tú sabes cuál es mi relación contigo. ¿Qué pasa? Que la enfermedad no se va. 2 años de cáncer y murió. Pero él decía con sus últimos alientos que realmente el Señor lo trató, que el Señor le acompañó en su proceso y le mostró cosas que fueron muy difíciles de entender, donde realmente la bendición no era solamente tener, sino la bendición era permanecer en Él. Era más que suficiente saber que Dios estaba con él en medio de la enfermedad, en medio de los fuertes dolores, en medio de los tratamientos. Él tenía cáncer de páncreas. Mi mamá tuvo cáncer de páncreas y duró 3 meses. Este varón duró 2 años. Es un proceso muy largo, porque resulta que cuando el cáncer ataca los órganos, la parte digestiva, la gente no puede comer. Y qué delicia es comer, pero cuánto bien le hace el cuerpo humano comer. Hay un dicho por ahí que dice: enfermo que come se alienta, pero el enfermo que no come es muy duro. Es muy difícil, tiene altas posibilidades de morir. Y digo altas posibilidades porque el Señor sana, porque el Señor esos milagros los ha traído. Al caso de nuestro hermano Julio, no lo trajo, pero él se fue con Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si llega el cáncer en la vida de una persona que no ha recibido a Jesús? En la vida de una persona que no ha recibido ese precioso milagro de creer en Él.
Cambia un dolor por otro dolor. Cambia el dolor del cáncer por un dolor eterno en el infierno. ¿Mm? Entonces, aquí es donde el Señor nos habla acerca de su providencia. ¿Recuerdan? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástenos en este día la gracia del Señor de poder estar aquí. Bástenos en este día lo que al día de hoy tenemos y seamos agradecidos porque lo tenemos. Quizás mi hijo o mi hija pueden ser desobedientes en casa. Y uno les gustaría, mejor dicho, dinamitarlos y mandarlos a la China y ojalá no tener que ver con ellos. Pero qué bendición cuando se pueden levantar con salud. Hola papi, hola mami. Es un casposo, pero lo amo. La dificultad con nuestro cónyuge, la dificultad con nuestro jefe, la dificultad con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero de estudio, con nuestro hermano de la iglesia. Demos gracias por eso, porque todo eso hace parte de la providencia de Dios, de lo que Él ha preparado para esta tierra, de lo que Él ya instituyó para esta tierra. De ahí nosotros nos proveemos. Es de la bondad de Él que nosotros nos proveemos y eso nos basta. Nos basta. Nos basta no a nosotros, porque nosotros queremos más. Pero en la realidad al hombre le basta esa providencia de Dios. No solamente para vivir o para sobrevivir, sino realmente para vivir una vida feliz y plena. Una persona que es agradecida, dice la palabra, está cumpliendo la voluntad de Dios. Una persona que dice, Señor, gracias porque pude ir al baño. Tremendo, uno dice, uy, pero ¿para qué se metió al baño? ¿Sí? ¿Para qué está hablando del baño? ¿Sí? Poder hacer popó y poder hacer pipí es una bendición. Una persona que no puede ir al baño, que no puede hacer popó, se enferma. Una persona que no puede hacer pipí se enferma. Es una bendición tener todos nuestros órganos en funcionamiento. Hay algo que hace el pueblo de Israel, hay algo que hace el pueblo judío, y es que utiliza las bendiciones para todo y bendice a Dios en todo tiempo. Y después de que se han parado del baño, dicen, gracias Señor porque mi cuerpo funciona. Se levantó el casposo, la casposa, gracias Señor por esa bendición que has puesto en mi vida. Porque hoy no me hace caso, pero me hará caso. Hay un ejemplo de la providencia de Dios. Y ustedes van a decir, ay, otra vez. El caso de José, ¿recuerdan quién era José? No, el papá de Jesús no. José, el hijo de Jacob. Ahora sí, ¿ya nos ubicamos? José, el hijo de Jacob. Porque dijo, uy, José, hay un poco de José en esa Biblia. José le pasó lo siguiente. Tuvo circunstancias reales y circunstancias humanas en las que cualquiera diría, oiga, no, pero ¿qué? ¿Sí? Primero, fue el hijo menor y más amado de su padre Jacob. Y por causa de sus sueños, porque son unos sueños, fue aborrecido por su hermano, sus hermanos, y también reprendido por sus familiares. Esto lo podemos ver en Génesis 37, también lo podemos ver del 39 al 50. La historia de José es grandísima, pero es hermosa. ¿Sí? Por eso no vamos a visitar los versículos, sino tengámoslo como tarea para la casa. Fue vendido
a los madianitas por sus hermanos y dado por muerto ante su padre. Dice ya, ya van dos. Fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Van tres. Y cuarto, fue encarcelado por causa de la esposa de Potifar. No dice, seguro se llamaba José o se llamaba Pablo Remalas. ¿Sí? Le pasaban una cantidad de cosas que uno dice, oiga, pero si era hombre de Dios, si era hombre hijo de Jacob, hombre que ya no era Jacob, sino era Israel, que el Señor ya le había dado otro nombre, uno dice, opa, pero es que una familia tan bendecida y todo eso que le pasaba. Ahora veamos realmente lo que sucedía ante el lente de Dios. Lo que Dios estaba viendo que estaba sucediendo en la vida de José. En medio de la esclavitud, ese varón en la casa de Potifar era prosperado. Potifar lo consideró como su hombre de confianza, porque todo lo que hacía José, todo prosperaba. Todo. Yo creo que la barrida le prosperaba. Todo le prosperaba. Los siervos que tenía en casa, todo sucedía bien. Todo pasaba bien. Y era esclavo. En la cárcel, ya después de que pasó lo de la esposa de Potifar, en la cárcel, un lugar de dolor, un lugar como de aflicción, como que qué jartera, ¿quién va a decir aleluya en la cárcel? ¿Sí? Resulta que él halló gracia delante del jefe de la cárcel y lo pusieron al cuidado de todos los presos. Y dice la palabra, y también en lo que hacía era prosperado. La palabra no habla de qué o cómo era prosperado. Yo en este momento no me imagino cómo era prosperado en la cárcel. Pero era prosperado. Si la palabra dice que era prosperado, era porque le iba bien. Realmente no era una aflicción en ese momento, están en la cárcel, porque todo le salía bien. En su cautiverio fue conocido por los sueños que tenía y por la interpretación que él les daba. Acordémonos que él en la cárcel se encontró con un copero y con un panadero, ¿sí? Y él les habló acerca de sus sueños, les interpretó. Hubo uno que lo cogió bien, hubo otro que dijo, no, ¿cómo así? Si yo soy el panadero, que ta. Y al panadero lo terminaron matando y al copero lo restituyeron a su puesto, tal cual como él había interpretado en sus sueños. Por este don, en medio de la cárcel, fue conocido por Faraón y puesto en lugar de renombre. Ni siquiera fue llamado ministro, sino que el Faraón llegó y le dijo, debajo de mí solo va a estar usted. El Faraón era la posición más alta en Egipto. Y llegar y, venga, o sea, el segundo al mando es él. Y el Señor lo utilizó para bendecir no solamente a Egipto, sino también a su pueblo, a Israel. Entonces, ¿las circunstancias fueron buenas o fueron malas en la vida de José? Pero si fue esclavo, pero si estuvo en la cárcel. Hay algo que aparece aquí en estos versículos y que se repite, y es que Jehová estaba con él. ¿Sí? Dense cuenta que no estamos hablando acerca de características de José. No estamos hablando de que, era un varón diligente, un varón que se levantaba a las 3 de la mañana a orar, que era un varón, mejor dicho, que no decía una mentira, que era un varón. Dice la palabra que él era de los que embalaba a sus hermanos cuando los hermanos estaban haciendo las cosas mal. La palabra embalar quiere decir que los delataba con sus padres, porque uno dice embalar, que embalar. Delataba a sus hermanos. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿uno es bendecido cuando uno es sapo? No quiere decir eso. Él estaba haciendo lo correcto delante de su papá. Si él sabía que algo que estaban haciendo los hermanos era malo delante de él,
Pues él simplemente le contaba al papá lo que realmente estaba sucediendo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es bueno. Y más que bueno, es justo. Es lo que tiene que suceder. Es lo correcto. Pero como la predicación no tiene que ver con las características de José, sino tiene que ver con la providencia de Dios, veamos cómo el Señor, en medio de la circunstancia, en medio de la cárcel, de la esclavitud, en medio del malestar, su providencia daba para que José estuviera sostenido. Y llegó José al final y dijo, oh, perdí mi familia y perdí a mis hermanos y perdí a mi papá. No, pues resulta que no. El Señor aparejó todo para que él, siendo gobernador de Egipto, recuperara a sus familiares. A mí como me gustan las películas de Semana Santa, porque hay una película que ni siquiera, ni idea quién será el director, pero muestran a José cómo le da piedra cuando ve a sus hermanos de nuevo, porque era humano, ¿sí? Porque José era humano. José trajo a su memoria, muestran cómo él trae a su memoria lo que le hicieron. Y él siendo gobernador, él podía decir, píquenlos, ¿sí? Sáquenlos y hagan, mejor dicho, él podía hacer y deshacer con sus hermanos. Tenía el poder para hacerlo. Y para él fue un proceso. Y la palabra nos muestra cómo el Señor le puso a él en su corazón hacer una cosa u otra. Y a final de cuentas, él termina reconciliado con sus hermanos y termina viviendo en ese Egipto con Israel. Hubo bendición en medio de toda esa aflicción. En medio de toda la circunstancia hay como que uno dice, uy, no, no me pongan en esas. ¿Sí? El Señor dijo, basta mi gracia para que todo salga bien. Bastó la gracia del Señor para que José fuera puesto en el lugar de reconocimiento. Bastó la gracia del Señor para que él saliera de la cárcel. Bastó la gracia del Señor para que él ya no fuera un esclavo. Bastó la gracia del Señor para que Israel fuera bendecido en medio de un tiempo donde había sequía, donde había hambruna, donde había necesidad. Todo a través de un solo hombre. Y bastó para eso. Ahora, vamos a ver otro ejemplo no muy bíblico. ¿Sí? Y es mi caso. Algunos han escuchado acerca de mi testimonio, algunos han escuchado lo que Dios ha hecho en mi vida, o lo que ha hecho en mis hijos, o lo que ha hecho en mi esposa. Hablemos puntualmente de Alejandro, otro hombre de Dios, gloria al Señor. ¿Sí? Yo digo hombre de Dios no para vanagloria, digan amén. Porque el Señor ya lo hizo. ¿Sí? O sea, yo lo digo con seguridad. Es porque no digan, oh, santurrón, quietos. No, es porque el Señor ya lo hizo. Y no lo digo por fe, sino porque sé que ya lo hizo. Ahorita les cuento porque sé que ya lo hizo. Resulta que yo tenía más o menos como 26 años. Eso fue antecitos del mes de abril. Este abril que pasó, 18 de abril, ya, gloria al Señor, yo ya llevo 11 años en el Evangelio. ¿Por qué el 18? Porque el 18 fue cuando yo recibí a Jesús en mi corazón. Resulta que en la universidad, por donde yo estaba pasando, yo nunca fui muy aplicado con el tema de las tareas ni con la parte académica, pero sí desde los 15 años yo consumía drogas como si me lo hubieran puesto por tarea. Entonces, de los 15 años hasta los 26, yo ya llevaba 11 años consumiendo drogas y estaba en la universidad. En la universidad no me junté con los más pilos, no me junté con el grupo de trabajo chévere, con el que uno estudia y con el que uno entiende y con el que uno saca buenas notas. No, me junté con los chinos que también consumían.
Entonces, escapaba a clase y entre clase consumíamos y antes de entrar a clase consumíamos y después de salir de clases consumíamos. Entonces, todo el tiempo era consumiendo. Y así pasó en la universidad, pero así pasaba desde los 15 años, ¿sí? Yo digo que todo hace parte del propósito de Dios y sé que así es. Yo no necesitaba de amigos desde mis 15 años para estar consumiendo drogas. Yo, como ya trabajaba, como ya ganaba un ingreso, ¿sí? De eso yo pagaba mis drogas, pero consumía todo el tiempo. Todo el tiempo es todo el tiempo. ¿Mm? Amanecía, lo hacía, me iba para el trabajo, lo hacía, en hora de almuerzo lo hacía, cuando me iba para la casa lo hacía. Cuando decía que, es que iba a estudiar, lo hacía, me daba al lado. Yo creo que más de una vez mis papás dirían, uy, qué tipo tan estudioso. ¿Sí? Pero todo el tiempo estaba con ese tema. ¿Mm? Y resulta que cuando estuve en la universidad, fue el momento en el que más toqué fondo con el tema de las drogas. Seguía consumiendo por mi cuenta, pero consumía muchísimo más. A tal punto que hubo una noche en mi casa, en una madrugada, en que sentía que el corazón se me iba a estallar, sentía que el corazón se me iba a parar, no sabía qué hacer. Y solo alcé mi voz y dije, Dios, si realmente existe, haga algo. Y al día siguiente no pasó nada, pero el Señor ya estaba obrando en mi vida. Resulta que hubo un momento donde a mi esposa le dieron un diagnóstico de cáncer. Y mientras que a ella le pasaba esto, yo estaba con mi problema de drogas. Hubo un día en que yo me iba a ir a tomar una droga por ahí de los indígenas, una cosa que llaman yagé, ¿sí? Y resulta que ya tenía programado el viaje. Y 2 días antes del viaje, me cancelaron el viaje. Los 2 viajes, el viaje al que iba y el viaje para el otro viaje. Cuando resulta que me dicen, oiga, pero es que usted no se hizo un examen médico. Y yo, pero ¿cómo así ese examen médico si ustedes no me dijeron nada? No sé, si no se hizo el examen médico no va. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Y mi plata? Pues llegaron y me devolvieron la plata. Listo. Pasó así. Ese mismo día en que yo me iba para el viaje, a mi esposa le estaba sucediendo algo, y era que la habían invitado a una iglesia, a un encuentro o un retiro, como lo quieran llamar, ¿sí? Simplemente para conocer un poquito más de Dios. Resulta que ella, en su condición, con el tema del diagnóstico de cáncer, nosotros semanas antes habíamos perdido un bebé por una quimioterapia que le habían hecho. Ella estaba deprimida, detestaba a Dios, y la invitaron, y ella terminó accediendo. El día del viaje yo no dejé de pedir el permiso en mi trabajo, sino simplemente me fui para la casa para tener la sorpresa con mi esposa de, la voy a acompañar a despedirla, a que se la llevaran en el bus. Yo no me iba a meter en eso porque los cristianos para esa época me caían mal, ¿sí? Entonces simplemente caí a la casa, mi esposa estaba borracha, ya había decidido que no se iba. Y cuando Dios quiere hacer algo en alguien, utiliza hasta el que no cree para hacerlo y lograrlo. Pues salió Alejandro y Alejandro dijo, uy, ¿cómo se le ocurre? No ve, qué pena con los profesores que la invitaron. Y cogí una maleta, le metí chiritos y borracha como estaba me la llevé para la iglesia. Yo sabía más o menos dónde quedaba la iglesia y se la llevaron borracha. El Señor hizo algo allí, como Él bien sabe hacerlo. Se fue un viernes, volvió un domingo, y durante ese fin de semana hay algo que hay que hacer claridad, y es que al día viernes que se supone que yo me iba a ir para el viaje, a mí me dijeron algo, y fue que 10 días antes de ir a ese viaje tenía que dejar de consumir drogas, o cigarrillo, o licor, para que la limpieza con ese viaje fuera efectiva. Pues yo, tripas corazón, eran 11 años consumiendo drogas, pues para mí dejar esos 10 días de consumir fueron muy duros. Pues entonces yo llevé los 10 días, pasó lo de mi esposa,
Mi esposa se fue, me quedé con mi hija cuando caí en la cuenta de que yo no había comprado drogas para ese fin de semana. Entonces me tocó sanito. Entonces cuando volvió ella el domingo, yo ya llevaba 12 días sin consumir drogas. ¿Sí? Llegamos a la iglesia. Cuando le hicieron la recepción a ella con música, con toda la cosa, ella fue la primera que se subió de un grupo grande que iban allá. Se subió y empezó a pedir perdón. Esta mujer es paisa, una mujer que para esa época no le pedía perdón a nadie. Si la había embarrado, no le iba a pedir perdón. ¿Mm? Y empieza a pedir perdón y yo ese día fui con mi hija, con mi papá, con una hermana y yo, íbamos 4. Y yo veo que ella empieza a pedir perdón. Yo dije, oiga, como que me la cambiaron. ¿Sí? Y efectivamente me la habían cambiado. Yo no sabía quién me la había cambiado, pero me la habían cambiado. Cuando llega ella y dice que era sana de cáncer, que el cáncer que tenía de seno se le había quitado. Ella tenía no solo el diagnóstico, sino realmente una realidad, y era que cuando ella se ponía la ropa, le dolía solo ponérsela. Cuando ella volvió ya no tenía nada. ¿Sí? Y yo estaba ahí, mejor dicho, más perdido que el hijo de Limber. Y yo no entendía. Cuando se me empezaron a venir las lágrimas y empecé a llorar, vino una persona X, porque yo no conocía a nadie de la iglesia, y empieza a orar por mí. En ese momento entiendo que realmente no dependía de mí, que lo que había pasado con mi proceso desde los 15 años hasta los 26 en la universidad, con todas esas ocasiones que tuve quizás de que me hubieran matado por estar consumiendo drogas en las calles, no hacía parte de mi control, de que realmente había un Dios que mientras que estaba sanando a mi esposa, me estaba librando a mí de las drogas, de que ese yagé y toda esa vaina y la cancelación y todo lo que se había dado había sido aparejado por Dios. Para esa época yo no lo entendía como la providencia. Pero al igual que José, estaban pasando cosas por debajo de mí o por encima de mí o alrededor de mí que yo no entendía y que no sabía que estaban pasando. Y pasaron, y ese día recibí a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y por eso es que llevo 11 años en el Evangelio. Y por eso es que hoy yo sé que soy un hombre de Dios. Porque en ese momento el que era así, el Señor lo volvió así. Y el Señor lo cambió. El Señor lo hizo. Solamente Él lo hizo. Dice la palabra de Dios que aquí las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Ese varón que estaba ese día ahí, que amaba la música, que amaba el satanismo, que amaba el metal, que este pantaloncito negro, si fuera de esa época, estaría así todo ajustado, botas, ¿sí? Mal encarado. Salió de esa iglesia para su casa a romper toda la música que tenía y a botar toda la ropa que tenía. Y no fue porque el pastor dijo, bueno, ahora los que recibieron a Jesús, por favor, vayan y rompan, les gusta el vallenato, les gusta el metal, les gusta, vayan y rompan esa vaina. No, no pasó. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. El Señor me mostró que realmente había cosas en mi vida que debían cambiar. Y en ese momento identifiqué de una, esta música no me hace bien. Y los afiches y todo lo que yo tenía una colección como de 300, 400 cassettes con CDs y con toda esa vaina. Todo eso se fue a la caneca. Esa noche, sin haber asistido una sola vez a la iglesia. El Señor lo hace, así como pasó con el ladrón
que estaba siendo crucificado con Jesús, en el último segundo, él logró salvación. Y seguramente él no entendió cómo. Así me pasaba a mí en ese momento. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero el Alejandro, minutos después, ya no era el Alejandro de minutos antes. Había sido cambiado. La providencia del Señor bastó para que eso sucediera. No hubo un pastor diciendo, te reprendo. No pasó. No fueron 3 horas de un tratamiento de oración intensa ni de guerra espiritual. Al Señor le basta simplemente con estar ahí. Una palabra tuya bastará para sanarme, decíamos ahorita. Una palabra de Dios basta para ser libres. Una palabra de Dios basta para que todo sea solucionado. Dios más que nadie quiere nuestro bienestar. Y Él ha preparado absolutamente todo para que así sea. No es una palabra, no es un mensaje de prosperidad. Pero ciertamente yo sé que en la vida de muchos va a haber prosperidad. Porque el Señor así lo tiene pensado. Él quiere que así sea primero porque así lo piensa. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 10 al 12. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A quién le hablaba? A Israel. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de mal, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos donde Él no quiere ponerle la pata a nadie, donde Él no quiere pasar por encima de nadie, donde Él no quiere que nadie se pierda. Él eso lo piensa y nos lo muestra a través de su palabra. Él lo tiene clarito aquí, de que Él lo que quiere para nosotros es algo bueno. Él así también lo desea. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Les fuese bien un día, 2 días, para siempre. Él quiere que esto se haga carne en nuestras vidas. ¿Qué pasa si lo obedecemos? Nos va bien. ¿Cuándo? Siempre. 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 Por otra parte, Dios lo sabe. Sabe que realmente a través de Él, dependiendo de Él, en su providencia, todo va a salir bien. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando uno está en medio de la dificultad y llega alguien y le dice: por nada estéis afanosos, uno dice: fácil decirlo, fácil decirlo. Usted no es el que lo visitan con los mensajes del banco. Usted no es el que le toca llevar el tratamiento de su esposa o de sus hijos. Pero es que lo está diciendo el hermano. ¿Quién es el que dice? Por nada estéis afanosos, sino que todo lo que tengamos en ese momento, el malestar con nuestros hijos, el malestar con nuestro esposo, el malestar en nuestro trabajo, en nuestro negocio, sea conocido delante de Dios. Dios ya lo conoce. Pero ahí dice: sea conocido delante de Dios con acción de gracias. No solamente: Señor, tengo tal necesidad.
sino con acción de gracias, porque se comprende que estamos en la providencia de Él. ¿Y el Señor por qué lo dice? O sea, ¿por qué, ¿por qué Él sabe que eso es verdad? Porque realmente esta lucha no es contra sangre ni contra carne. ¿Mm? Este es un mundo donde yo puedo tocar, donde yo puedo saludar, donde yo puedo par, donde siento la necesidad, donde verdaderamente al que yo quiera abrazar lo puedo abrazar hoy, ¿sí? Donde sé que les puedo hablar. Y para nosotros como seres humanos, ese es el mundo real. Pero el Señor lo que nos dice a través de su palabra es que hay algo más real. Y es algo que realmente trasciende eso y es lo espiritual. ¿Mm? Es lo espiritual. Hay necesidad, hay carencia de algo en nuestras vidas hoy, carencia de amor, de entendimiento en nuestra pareja, con nuestra pareja, falta de paz en nuestra casa, falta de dinero, falta de trabajo. Eso solo se soluciona en lo espiritual. ¿Sí? Eso es lo primero. Y uno dice, uy, sí, claro, como usted no está pasando por eso, pero el Señor nos está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, lo dice Efesios 6:12. ¿Mm? Cuando se habla acerca de la armadura de Dios, cuando Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios, nos está hablando, oiga hermano, tiene que ir al centro y conseguirse un casco, y conseguirse un cinturón grande, y conseguirse una espada, y conseguirse un no sé qué. ¿Lo está hablando en lo físico o en lo espiritual? En lo espiritual. Y ahí lo dice claro. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras luchas si no son contra sangre ni carne? En lo espiritual. Entonces es por eso que no tenemos que estar afanosos, es por eso que no tenemos que estar afanados, porque hay algo en lo espiritual, en la providencia de Dios que el Señor está moviendo, que el Señor está haciendo, y es una batalla donde Dios no pierde. Es una batalla donde Él puso las reglas, donde Él puso las normas, donde basta de Él para que nosotros salgamos victoriosos. Eso lo hace solamente Dios. Eso solamente lo hace Dios. Al día de hoy, yo estoy aquí delante de ustedes, es porque Él, en su gracia, bastó eso para que Alejandro ya no esté así. ¿Mm? Yo podía estar muerto o en una cárcel, pero bastó de Él para que esto sucediera. Y no porque me arrodillé a clamar, yo no lo pedí. Él en su infinita misericordia lo hizo. Y en su infinita misericordia sigue haciendo y obrando cosas en nuestras vidas. Y lo va a seguir haciendo por toda la eternidad. Porque es que todo trata de Él. Todo trata de Él. Y ahora, aunque no lo merezcamos, Él hace que esa providencia sea real. Lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablábamos acerca de que la providencia se mueve o fue creada o fue instituida, establecida para el bienestar de los hombres. Provisión, vestido, casa, techo, carro, beca. Todo para que nosotros tuviéramos bienestar. Pero más allá de ese bienestar, el Señor sabe que hay algo que es eterno y es nuestra salvación. Y a pesar de que no lo merecíamos, el Señor mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Entonces, hermanos, hoy la invitación del Señor, hoy el mensaje del Señor es a que entendamos que esto no sucede acá. Lo que estamos viviendo no sucede en la carne. Lo que estamos viviendo realmente es espiritual. Por eso el Señor nos dice que andemos en el Espíritu.
porque realmente así le vamos a entender más a Él. Vamos a copiar los mensajes que Él nos está dando. Porque si andamos en la carne y alguien nos dice, por nada estéis afanoso, pues la respuesta va a decir, claro, cómo no, espiritual, hoy de ahí. ¿Sí? Cristianillo ahí. Cristiano tenía que ser para no entender mi situación. Pero es que el cristiano no es el que lo dice la palabra. Y la palabra no se escribió simplemente para guardarla en una biblioteca, es viva. En este momento se está moviendo entre nosotros. En este momento está haciendo cambios en nuestros corazones, está haciendo cambios en nuestras mentes. Nos está permitiendo el Señor comprender que todo trata de Él, de que no hay situación imposible, ¿sí? De que estamos en su mano. Por eso, hermanos, oremos. 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 Señor, hoy, amado Dios, como tu cuerpo, como tus hijos, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites recordar o entender que realmente todo trata de ti y de que no hay cosa que se salga de tu control. Amado Dios, hoy reconocemos tu providencia para con nosotros, porque tú has establecido y tú has creado. Y esa creación al día de hoy se sustenta y se sostiene es por tu gracia y por tu poder. Y esa creación no fue creada como por coincidencia, sino realmente porque tú tenías un propósito de cuidado para con nosotros. Amado Dios, tú no solamente creas y dejas ahí, sino que creas y cuidas. Tú no eres un padre malo. Tú eres un padre bueno que tiene cuidado de nosotros. Tú eres un padre bueno que le gusta que sus hijos estén bien. Amado Dios, y si hay alguna acción por la que nosotros tengamos que pasar, para que tengamos que entender algo, tú como un buen padre que ama, también reprendes. Amado Dios, pero todo esto hace parte de tu providencia. Porque basta tu gracia para que nosotros seamos salvos. Porque basta tu gracia para que nosotros seamos sanos. Porque basta tu gracia para que nosotros seamos prosperados. Pase lo que pase, así como sucedió en la vida de José o así como sucedió en mi vida, tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Dios amado, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a depender de tu gracia más que de nuestros planes. Amado Dios, tenemos deseos de organización, tenemos deseos de crecer en muchas áreas de nuestra vida. Pero Dios amado, que no sean nuestros planes, que no seamos nosotros diciendo mañana haremos, o pasado mañana, o en un año, o en 10 años, o me visualizo así o me visualizo asá. Señor, enséñanos a que nos baste tu gracia, ya que en esa gracia vivamos, ya que en esa gracia permanezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer ahí, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que día tras día tú nos das. Gracias por nuestra salud. Gracias por el momento de dificultad. Gracias por el momento en el que estamos pasando por una enfermedad. Gracias por el momento en el que hay escasez. Gracias por el momento en el que hay aflicción, Señor. Porque tú dices que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Hoy, amado Dios, sabemos que pertenecemos al vencedor. Y sabemos que no hay situación que se salga de tu control. Porque estamos en tu providencia. Porque estamos en la dependencia de ti. Porque no hay cosa que se mueva en esta tierra que no dependa de ti.
Hasta los mismos demonios cuando atacan a tu pueblo, hasta los mismos demonios cuando atacan a alguien aquí en la tierra, es porque tú lo permites, no porque tú los envíes, sino porque en nuestra desobediencia los demonios nos atacan. En nuestra desobediencia viene la situación mala, vienen los cobradores, vienen aquellos que nos asedian día tras día, diciéndonos que realmente nuestra vida es un fracaso, recordándonos que nuestra vida les pertenece a ellos por una deuda. Nosotros nos hemos apartado de ti. Dios amado, enséñanos a entender eso, a que verdaderamente no es que tu providencia sea mala, y que no es que tú traigas la prueba, y que no es que tú traigas la maldición, y que no es que tú traigas la enfermedad. Muchas de estas situaciones han sido y son causa de nuestras acciones, son causa de apartarnos de ti. Enséñanos a entender esto y a comprenderlo, pero no solamente para quedarnos con la enfermedad y ya, para quedarnos con la consecuencia y ya, sino para darte gracias porque nos permites entender que todo te pertenece, que todo es tuyo. Ayúdanos a entender que el control está en tus manos. Ayúdanos a entender de que si fallamos y al día de hoy tenemos la deuda y al día de hoy tenemos la consecuencia, al día de hoy tenemos la gracia de un Dios grande y poderoso y único como eres tú, Señor. Amado Dios, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a vivir y agradecer esa providencia, ayúdanos a decir, me basta tu gracia, Señor, y lo que venga por añadidura, gracias, Señor. Amado Dios, te pedimos por la bendición para tu pueblo, te pedimos por la sanidad para tu pueblo, te pedimos por la prosperidad para tu pueblo, pero te pedimos por sobre todo por la salvación para tu pueblo, Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu providencia, gracias por tu gracia, gracias por estar con nosotros. A ti sea el honor y la gloria hoy y siempre, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén.